Bien, muy buenas tardes. Hoy, 20 de mayo de 2025, vamos a ocuparnos de un tema muy interesante, que es la enfermedad esquizofrénica, la más importante de todas las enfermedades psiquiátricas por su gravedad. Es la más grave de todas. Y es lo que comúnmente en el amor criollo tratamos como esta enfermedad los locos, ¿no? Entonces, se trata de la locura. Entonces vamos a ver nuestra agenda. Ahora tenemos menos tiempo y tenemos que avanzar un poco rápido. Acá les estoy mostrando los puntos que vamos a tocar. Bastante secuencial como para poder entenderlo, poder captar mejor. En cualquier momento que ustedes deseen pueden preguntar, pero no me pregunten por el chat, sino directamente. Les pido por favor eso porque el chat también me distrae mucho. Entonces aquí les muestro una imagen de unos gatos. Comenzamos con un gatito lindo y va cambiando, va cambiando. Y estas son las pinturas de los gatos, algunas de las pinturas de los gatos que hizo Lee Juan, que fue un artista, pintaba gatos y era esquizofrénico. En realidad no deberíamos decir son esquizofrénicos, es esquizofrénico, sino persona o paciente con esquizofrenia. Así deberíamos expresarnos, ¿no? Pero si eso se nos pasa, vamos a hacer como nosotros hacemos. Entonces acá vemos como que se va desintegrando. Buenas tardes. ¿Sí? Disculpe, no se me está escuchando muy bien, se entrecorta. ¿Qué es lo que no se escucha bien? Se entrecorta y a veces hay como un murmullo, parece que se dice. Perdone, no lo entiendo. Es que a veces parece un murmullo y a veces se entrecorta. O sea, sí hay palabras que se dicen bien, pero a veces hay murmullos y a veces se entrecorta, doctora. Voy a tratar de regular. Un segundo. ¿Ahora está mejor? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces les decía que en esta imagen se ve cómo se puede decir, desintegrando las imágenes de los ratitos. Y se supone que esta ha sido prácticamente la evolución de la enfermedad de este mismo, que en su mente se iba como descendiendo, partiendo, desintegrando. Es decir, que los gatos al inicio tenían la forma como debían ser. Muchos de esos gatos tenían actividades de tipo humano, ¿no? Como ser, cocinar, pasearse y todo eso. Y a lo que se llega al final, ¿no? Ya es una especie de pintura, no sé, grotesca, medio diabólica, algo así, ¿no? Pero todo ya no se parece a un gato. Entonces, eso es lo que pasaba aquí. Comenzamos entonces con esto que antiguamente se llamaba locura, así para cualquiera, y data de los años 2000 antes de Cristo, de antigüedad, ¿no? Y se encontró en el papiro de Ebers, que es un papiro médico de la cultura egipcia. En el libro de los corazones se encuentran relatos y gráficos hechos por los egipcios sobre las enfermedades, ahí están también las enfermedades mentales.
Vamos a ir avanzando, no nos vamos a quedar mucho en la historia, porque si no nos pasaríamos hasta mañana solamente. Más o menos alrededor del siglo XIX se comienza a tratar de una psicosis única, o sea, síntomas psicóticos, o así sin precisar tal o cual forma, ¿no? Entonces, varios estudiosos, ya como Moreno, en 1853, llaman a este conglomerado de demencia precoz. ¿Por qué? Porque comenzaba en jóvenes. Un poquito más arriba, en 1871, relacionándolo con gente muy, muy joven y que parecían... Doctora, sí, disculpe, no se le entiende lo que está diciendo. Se le escucha muy bajo y aparte se le escucha como todo, con ruido. uy, ahora está mejor. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, doctora. Sí, Ok, les agradezco la aviso. Entonces estábamos en los esfrénicos, que eran pues, sobre todo con los niños malcriados, niños tontos, niños estúpidos, ¿no? Que podían compararse con quizás retrasaditos mentales o algo por el estilo. Calvão, en el 78, doctora, sí, disculpe, otra vez no se le entiende. otra vez no se me entiende. Ahora, Ahí está mejor. acá está mejor. ¿Sí? ¿Está mejor? Sí, doctora. Ya. Y Calvão detecta la catatonía, que ya es el compromiso con lo motor. Posteriormente, en 1800 también sale Kraepelin. Kraepelin fue uno de los grandiosos que estudió bastante y pudo identificar la clínica y le llamó demencia precoz. Juntó la simple o hebefrénica, la catatónica y la paranoia, pero no solo identificó la clínica de los síntomas que podríamos decir positivos y negativos, sino también el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo que no lo habían mencionado otros, ¿no? Y él resaltó que todos estos síntomas tenían un origen biológico y que tenían una evolución a lo largo del tiempo. También pudo hacer la diferencia de la enfermedad bipolar con la esquizofrénica. O sea, Kraepelin fue un grandioso en la psiquiatría para hacer todas estas disquisiciones, ¿no? Ya en el siglo pasado, en 1911, sale Bloide. Bloide es quien acuñó el término esquizofrénico. Esquizo, que significa división, partición, y fragmento. O sea, una división, una partición, desintegración de la mente. Y en esto estuvieron muy de acuerdo los autores de esa época. Y decían que era una disociación de la vida psíquica que pierde su unidad. Blonder aparte dejó sentado que habían 4 grandes síntomas, ¿no? Y estos comenzaban todos con la letra A. Ahí estaban las asociaciones laxas del pensamiento, la ambivalencia, el autismo, la conducta autista y la apatía. Todo esto de las asociaciones laxas del pensamiento, ambivalencia, autismo, apatía, todo eso ya lo conocen ustedes por la parte de psicopatología que ustedes han llevado. ¿Cierto?
Kurt Snyder habló también de los síntomas de primer y segundo orden. Todos fueron tratando de hacer clasificaciones que pudieran ayudar al conocimiento de la esquizofrenia. Y en 1958, ya un poquito más cercano a estas épocas, a este siglo, sale Conrad con su esquizofrenia incipiente o iniciante. El libro de Conrad es muy, muy bonito, muy interesante, porque con gran detalle nos describe los pródromos de la esquizofrenia. Y ahí están extrema, la apofanía, apocalipsis y consolidación. Sería bueno que si en algún momento alguien tiene interés, pueda leer el libro de esquizofrenia incipiente. Esta imagen pertenece al papiro de Evans. Entonces, ¿qué vamos a tener como definición de esquizofrenia? La esquizofrenia será una sola patología. En los tiempos actuales se conoce como que es un conjunto de trastornos psicóticos cerebrales. Quiere decir que entra ahí lo orgánico. Que son multifactoriales, muchas causas, heterogéneos, son diversos, multisistémicos, agarran muchos sistemas de nuestro organismo. Crónicos, porque para hacer un diagnóstico de esquizofrenia hay que evaluar bien, hay que pensarlo bien, porque es un diagnóstico de peso que le va a acompañar toda su vida. Y que son graves, reagudizantes, con muchas manifestaciones clínicas distintas, donde vamos a conocer los síntomas positivos, los negativos, que van a estar en relación a los positivos a lo más agudo, que se puede decir son una explosión de pensamiento, alteraciones del pensamiento-juicio, como las delusiones o delirios, las percepciones, donde vamos a tener alucinaciones, especialmente auditivas, las emociones, con aplanamiento, la conciencia de sí mismo, o sea, la conciencia de su yo, la conducta y la relación con el mundo externo, aparte de que se suma el deterioro cognitivo, social, ocupacional, que va a limitar la calidad de vida del enfermo y de sus familiares. En la imagen tenemos al verdadero John Nash, premio Nobel de Economía, era un matemático, que en 1994 ganó el premio Nobel de Economía, y su mayor aporte estuvo en su tesis de los juegos no cooperativos, o el equilibrio de Nash, que también es una teoría muy, muy interesante. Y aquí está el actor de la película de Mente Brillante, que se puede decir una biografía de John Nash, el gran matemático. Yo supongo que ustedes han visto esa película, y si no la han visto, procuren verla, y ojalá no hubieran sabido que esto es sobre esquizofrenia. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la película, lo vive tan al argumento y a lo que presentan los actores con muy, muy buen manejo, ¿no? Y también estuvo entre los premios Oscar, que da la impresión de que se estuviera viviendo una realidad. Uno puede entrar en el delirio de John Nash. Entonces, ¿qué vamos a aprender de la epidemiología? Que a lo largo de la vida, el 1% de personas de la población mundial tiene esquizofrenia. Ahora, la OMS dice que es 1 de cada 300 personas, o sea, 0.32%. Pero también dice que en los últimos años afecta a más o menos 24 millones de personas en el mundo. Ahora, esta patología no tiene diferencia de sexo, igual para hombres y mujeres, solo que en los hombres suele comenzar un poco más antes. Aquí vemos que la edad de inicio es entre los 15 y los 30. En los hombres suele comenzar entre los 15 y los 20, 25, y en las mujeres entre los 25 y los 30. Que rara vez se va a dar en niños,
en menores de 10 años. Y tampoco en los mayores de 60. En los mayores de 60 ya tenemos que pensar que no es una patología solo funcional, sino que es una patología netamente orgánica. Entonces ya no vamos a llevar probablemente esquizofrenia, sino un trastorno esquizofrénico orgánico, porque hay que descartar las causas orgánicas. Y cuando se diagnostica después de los 45, se llama esquizofrenia terminal. De acuerdo a las estaciones, hay mayor porcentaje de personas con esquizofrenia que nacen en las épocas entre el invierno o inicio de la primavera. Entonces ahí está en el hemisferio norte, entre enero y abril, en el hemisferio sur, entre julio y septiembre. Y esto de los inviernos está en relación con una de las teorías que se dan en la etiología de la esquizofrenia con respecto a la viral, o el virus de la gripe. Acá. También hay en la enfermedad, no estoy diciendo que sea secundaria de ella, sino en la enfermedad, riesgo por consumo de sustancias, riesgo de hacer dependencias. Las personas con esquizofrenia son fumadores altos, fumadores pesados, una gran mayoría. También pueden ser consumidores de cannabis, cocaína y alcohol en mayor porcentaje que otras drogas. Su curso es muy variable dependiendo de las personas, de los lugares, y lo que sí se da es la cronicidad. Es episódico, ¿por qué? Porque va de reagudizaciones en reagudizaciones y hay periodos donde no va a haber muchos síntomas o no se va a notar estos síntomas y parece que estuviera normal. ¿Ya? Por eso es episódico, pero ya saben, reagudizante. Y deteriorante por el deterioro cognitivo, físico, laboral, social que se va a dar en esta vida. ¿Cómo es la incidencia? La incidencia es muy alta en los países desarrollados, donde hay mucha gente y más en las zonas urbanas. Y en las poblaciones con bajo nivel socioeconómico. En los migrantes, las personas que no tienen hogar, por abandono, o lo que sea, y como hemos visto ya los nacidos en India. Siguiendo con la epidemiología, vamos a ver que hay una gran estigmatización para las personas con esquizofrenia. Son excluidos sociales, son discriminados, violan sus derechos y son, se puede decir, más que rechazados. ¿Por qué? Porque consideran, y disculpen el término, el loco es muy peligroso, nos puede atacar, especialmente a los niños. Entonces, no los quieren ni en su familia, y procuran tenerlos alejados o institucionalizados. En cuanto a la comorbilidad también es alta, 80%. De estas enfermedades, pues el 50% no se diagnostican porque es como que con esto de la estigmatización, el paciente esquizofrénico es como si no pudiera tener otras enfermedades, solo va a tener esquizofrenia y eso no es cierto. Entonces, muchas de estas comorbilidades no son diagnosticadas. La esperanza de vida es menor entre los que estamos nosotros supuestos normales. De 10 a 12 años menos que con los otros supuestos años. En cuanto a la mortalidad, también la mortalidad es alta, 2 a 3 veces mayor que en la población general. Y esto se debe a que hay una alta tasa de suicidios de 10 a 15%. Y eso puede ser por muertes violentas, también por accidentes, o por muerte natural no cardíaca, por enfermedades cardiovasculares también, por el uso indiscriminado de antipsicóticos en dosis incluso letales. Y la polifarmacia, porque muchos de ellos ahora he visto en el sitio donde estoy laborando, un paciente le tenía prescrito 12 fármacos, 12 fármacos de los cuales 6
eran antipsicóticos y algunas dosis bastante altas. Ahora, ¿cuánto va a costar esta enfermedad? Esta enfermedad es carísima, especialmente en los gastos indirectos. Los gastos indirectos son los que tenemos por falta de productividad, por los descansos médicos, ¿no? Por la falta, la carga familiar que significa, mientras que los gastos directos van a resultar un poco mejores, pero no por ello van a ser pues bajos, ¿no? La baja productividad también se debe al desempleo. La gran mayoría no trabaja. El seguro social, pongamos eso, ¿no? Tienen sus seguros facultativos o seguros por que les ha dejado la familia. ¿No? Y ellos son los que no trabajan. Uno ve a una persona con esquizofrenia y le pregunta, ¿trabaja? No. ¿Qué hacen? No hace nada. No hace nada. Y de esto, pongamos de 70 a 80% de los casos graves no van a tener empleo. Y el 10% tiene invalidez permanente. Ustedes vieron la cantidad de invalidez que se tiene que dar a veces por estos estados. Bueno, incluso la familia coadyuva para que haya mayor invalidez y que puedan tener algo de pensión a lo largo de su vida, porque su costo es altísimo. Ahora, viendo la etiología y la patogénesis, vamos a ver que las causas van a ser multifactoriales, especialmente en cuanto a una alteración precoz del desarrollo cerebral con alteraciones genéticas de predisposición genética, no son hereditarias, y por vulnerabilidad de tipo ambiental. Entonces, esta alteración del desarrollo cerebral se debe más que todo a nivel de lóbulos frontales, lóbulos temporales y los ganglios de la base. El desarrollo, la alteración del desarrollo incluso se va hasta casi comienzos de la adolescencia. Y estas anomalías son severas porque están en las conexiones interneurales, dendríticas y en la disfunción de los sistemas de neurotransmisión. Entonces vamos a tener déficit de lenguaje, déficit motores y de la coordinación, aparte de lo que significan los síntomas positivos y negativos, ¿no? En cuanto a la neurotransmisión, vamos a ver que hay neurotransmisores que destacan. En el caso de esquizofrenia, el principal es dopamina con las alteraciones hiperdopaminérgicas en varias áreas del cerebro. Y esto va a implicar alteración también, aparte de los síntomas positivos que se van a dar con la dopamina, alteraciones motoras de los. El segundo neurotransmisor más importante es el glutamato. El síndrome excitatorio del cerebro y con la hiperactividad de la dopamina lo que va a hacer es bajar el glutamato y por ello se van a dar los síntomas negativos. O sea, a nivel de dopamina están prioritariamente los síntomas positivos y a nivel de glutamato los síntomas negativos. Después tendríamos un tercer neurotransmisor más importante, que sería serotonina, que es lo afectivo emocional. Vamos a ver que la vulnerabilidad del ambiente es muy importante. Tenemos acá en este diagramita la susceptibilidad genética, estamos diciendo, con una poligenicidad desde el prenatal, ahí se altera el neurodesarrollo. Aparte llega a ya la situación de término del embarazo con el parto y las complicaciones perinatales y obstétricas. Ellos son factores ambientales en la infancia, quién cría al niño, cómo lo tratan, los maltratos que pueda vivir y el nacimiento de los síntomas básicos. Nacimiento de los síntomas básicos con los
síntomas positivos y negativos que más adelante les explicaré. Surgen también los expresores psicosociales. Los expresores psicosociales en cuanto a que como su vibración afectiva no va a ser la mejor, entonces tiene problemas de relación interpersonal. Y también surgen en esas épocas de adolescencia el consumo de drogas y otras cosas. Aquí vemos una imagen donde vamos a tener en cuenta un cerebro normal y acostado, un cerebro de esquizofrenia, ¿no? Donde vemos acá un espacio negro por la parte frontal, más vacío, los ventrículos agrandados, los surcos más agrandados. Entonces es como que el cerebro se comienza a ver. Y los surcos laterales y el tercer ventrículo, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, parte de los surcos, van a agrandarse. Siguiendo con la etiología del patogénesis y viendo los factores genéticos, vemos ya, según les he dicho, que es poligénica y donde interesa bastante el parentesco biológico del paciente afectado. Así, los que tienen gemelos monocigóticos tienen 50% de concordancia, mientras que los disigóticos solamente 12%. Si tienen uno o los dos padres que son de primer grado, ellos van a tener mayor porcentaje o mayor predisposición de esquizofrenia. Ya con un progenitor afectado de 16 y con los dos llega hasta 40. Son varios los genes contributorios, por eso es poligénica y actúan a nivel de receptor nicotínico de mutaciones de la distrobetrelina y la neurobetrelina 1. Aparte de los genéticos, vamos a seguir revisando los factores biológicos que están con los neurotransmisores. Hemos hablado algo de la hipótesis dopaminérgica, que es la hiperdopaminergia o hiperactividad de la dopamina. Debido probablemente que habrá mayor liberación de dopamina o sino mayor número de receptores de dopamina de 2. Entonces, cuando hay mayor porcentaje de liberación de de neurotransmisor dopamina, lo que se va a detectar es hay un aumento del parpadeo espontáneo. Y cuando es a nivel de los receptores, generalmente es para el seguimiento de los ojos hacia el lugar cuando se deseñala. Además, estos van a estar relacionados, la dopamina hemos dicho que está relacionada sobre todo con los síntomas positivos a nivel de las vías dopaminérgicas y los síntomas negativos con la vía mesocortical de la dopamina. La dopamina tiene 4 vías de conexión intercerebral, ¿no? Pero las que más están relacionadas con esquizofrenia son la mesolímbica y la mesocortical. En el PET, la tomografía por emisión de positrones, esto ha confirmado que los receptores del núcleo caudado están aumentados. Completamos lo que decíamos del glutamato. Cuando han tratado a pacientes con fenciclidina, que es un antagonista del glutamato, ya se ha producido un cuadro similar a esquizofrenia. Y su receptor, el NMDA, es el receptor glutamatérgico más importante en esquizofrenia, está bajo, está disminuido. Y es el responsable, sobre todo, del deterioro de la memoria. Hablamos que el glutamato está más en relación con los síntomas negativos. De serotonina, ya dijimos algo, que es en relación a la función cognitiva y emocional a nivel prefrontal. Y su exceso va a causar síntomas de los dos tipos, positivos y negativos. Y esto está corroborado, pongamos, cuando se usan antagonistas de serotonina, como es el antipsicótico clozapina y otros antipsicóticos. Otros neurotransmisores implicados son el GABA,
tiene un efecto regulador de la actividad de dopamina y lo que va a ayudar a aumentar la actividad de la dopamina. La noradrenalina actúa sobre lo cognitivo y lo afectivo, también es a nivel afectivo. Pero no ha sido concluyente el estudio de que la noradrenalina estaría en relación a la anhedonia. En cuanto a la acetilcolina, tenemos que está más en relación con los síntomas negativos, perdón, los síntomas cognitivos de atención, memoria y el procesamiento sensorial. Seguimos con la etiología y la patogénesis, como ven, esquizofrenia a lo largo del tiempo, con los estudiosos ha tenido, no se imaginan, cuando yo estudiaba en el año de la piedra, ya habían incluso teorías que decían que había la sustancia S, que había no sé cuántos, y así. Era por lo menos para estar hablando un par de horas solamente de estas posibles causas. Justo me tocó hacer eso, tuve que hacerlo en media hora. Era larguísimo. En cuanto a la neuropatología, cuando nacemos, tenemos muchas neuronas que son como una carretera. Pero llegada a la adolescencia, con la enfermedad esquizofrénica, vamos a tener la poda sináptica. Siempre va a haber poda sináptica, pero no en la magnitud que se da en la esquizofrenia durante la adolescencia. Entonces, esto hace que se pierda masa cerebral, especialmente en corteza. Y por eso es que se dan también los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, que se suelen ver, no en todos los pacientes, pero sí en un buen número, desde que se hacen estudios con adolescentes cuando presentan psicosis para poder diagnosticar bien la esquizofrenia. También vamos a tener la reducción de la simetría. Ya no van a estar simétricos los lóbulos temporal, frontal y occipital. Se van a achicar, por ejemplo, amigdalinas son los núcleos de la base, el hipocampo y la circunflexión parahipocámpica. Van a haber anomalías anatómicas y funcionales en la región prefrontal. Eso, como hemos dicho, está muy ligado a los síntomas. Y tenemos la hipofrontalidad, que también lo vamos a ver en otra clase en bipolaridad, en depresión. Entonces vamos a tener reducción de la masa, hipotrofia de los núcleos del tálamo. Todo lo que significa, imagínense, parte del sistema límbico, ¿no? Núcleo basal. Se van a dar también movimientos extraños, y eso por compromiso de núcleos basales y cerebros. Y esto sin que todavía se inicie el tratamiento con antipsicóticos. O sea, los antipsicóticos no, al inicio, no son responsables de estos movimientos extraños, sino que ya se dan en el paciente y después a veces no se evalúan, no se mejoran, por eso es que no se dan cuenta, no sé que sean marcados, ¿ya? Pero cuando ya toman medicación antipsicótica, generalmente estos movimientos se van a acentuar o van a explosionar. Por ejemplo, la marcha torpe, las muestras faciales que hacen, las estereotipias y otros movimientos, ¿no? En cuanto a los circuitos neuronales, vamos a tener de la corteza prefrontal el sistema límbico que va a coger síntomas positivos. Y el circuito neuronal prefrontal dorsolateral es para los síntomas negativos. Cada uno se le va encontrando su lugar que nos va ayudando con estas imágenes y todo eso a poder ir quizá perfeccionando nuestros diagnósticos con herramientas contundentes que puedan hacer que no seamos solamente clínicos, ¿no? Sino que tengamos una base más objetiva para poder diagnosticar. En cuanto a la etiología inmunológica y la prioridad,
Las inmunoglobulinas están aumentadas. Y se sabe que muchos virus lentos están en relación con esquizofrenia, como hemos dicho, en las épocas de invierno, pongamos con los contagios gripales, ¿no? También hay relación con el sistema antígeno depositario humano, el conocido HLA. Aquí en la imagen vamos a tener cambios neuropatológicos, tratando de hacer un resumen de todo lo que hemos dicho en cuanto a lo neuropatológico, que lo puedan revisar con las tranquilidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, tenemos también las teorías psicoanalíticas y psicosociales. Las teorías psicoanalíticas son muchas. He tratado de tres que me parecen más importantes, la de Freud, que nos dice que también es importante las fijaciones del desarrollo que se producen antes de que se formen las neurosis. O sea que estas fijaciones ya van a existir y con las fijaciones que se dan en el desarrollo psicosexual, estos se pueden exacerbar, ¿no? Pero ya existen antes, durante el desarrollo. Y van a provocar pues los defectos en el desarrollo del yo donde ahí se va a peligrar porque vamos a tener alteraciones de la conciencia del yo por esa desintegración de la vida psíquica. Y por eso también se va a alterar la realidad, se van desconectando de la realidad y va a haber uso de control de los instintos internos. Mana nos habló de las distorsiones de la relación recíproca entre madre y niño. La cuestión es que ahí el niño no puede separarse de ese vínculo. En ese vínculo así, tan apretado, cuando se va dando su crecimiento, hace que esa necesidad de separación que se tiene que dar genera una inseguridad y que toda su identidad nunca consiga esa seguridad, esa confianza en sí mismo. Harry Sullivan también nos habla de las relaciones interpersonales que se perturban y dice que este método adaptativo va a generar ansiedad, pero ¿qué va a suceder? Esto va a llegar al pánico, al terror, a la desintegración del yo, porque se alteran las relaciones. Está solo en el mundo, contra el mundo y contra sí mismo. Harry Sullivan tiene un libro hermoso sobre las relaciones interpersonales que en tiempos libres se podría leer para poder entender muchas cosas de la importancia que son los vínculos a nivel familiar e interpersonal, la vida social. No la vida de pueblo, sino la vida social. Y tenemos la teoría del aprendizaje, nuestras relaciones con las personas que están en nuestro desarrollo, relaciones deficientes porque, pongamos, nos crían personas diferentes por el hecho de que ya no estamos en épocas donde la madre se quedaba en el hogar y no podía estar con uno, todo, aunque no siempre sean tan saludables, pero los cuidadores son diversos, de diferentes formas, con patologías, y esas deficiencias van a hacer que tengamos modelos carentes de poder seguir, incluso nuestros mismos padres están ocupados con sus cosas, y en estas épocas ya nuestros padres y nosotros mismos pues estamos ocupados en el celular, ¿no? Entonces la distancia en las relaciones interpersonales crece, entonces no hay un buen aprendizaje. ¿Qué tenemos de las teorías psicosociales? La dinámica familiar, ese patrón familiar que debería haber con una jerarquía, estructura, ya no se da. Desde los años 60, más o menos, la época de la
50, por eso al 60 en adelante, se da la ruptura, se puede decir, de la estructura familiar cuando la mujer sale a trabajar fuera del hogar. La madre siempre trabaja. Entonces van a tener una crianza adversa, como estaba diciendo con los cuidadores, ¿no? Y esto tiene gran influencia en el desarrollo de la esquizofrenia. Esos comportamientos tan patológicos de algunos padres con violencia, agresividad en el hogar. Va a aumentar el estrés emocional y va a ser más vulnerable, más llena de temores, de desconfianza a esa persona que ya está teniendo de antemano una alteración en su desarrollo. El doble vínculo es otra de las teorías psicosociales, el doble vínculo de Bateson y Jackson, donde dice que los hijos recibimos mensajes contradictorios de nuestros padres por su comportamiento, por sus actitudes y por sus sentimientos. Esos padres que a veces dicen, yo te quiero, te amo, hijo, pero no son capaces de dar un abrazo cálido, una cercanía física, un compartir más tiempo. O esos que dan una orden. ¿Puedes hacer esto? Oye, ¿y por qué lo has hecho? ¿Ah? Tú eres una así, ¿sabes todo? Entonces hay contradicción entre lo que le dicen y lo que hacen. Por el interior. Claro, entonces, se establece un doble vínculo, ¿no? Un vínculo un poco más de acercamiento a distancia. Entonces aquí vamos a ver en este gráfico de Barcelona, donde tenemos lo que sería intraútero, pasar a la reducción de la cadena de ADN, desde que se forma, lo genético, las complicaciones perinatales que puede sufrir el bebé, las obstétricas, cómo va desarrollando el niño con su crianza, los problemas de conducta que se pueden generar, los problemas de adaptación y de aislamiento, ¿ya? El bajo rendimiento escolar, exigencias que a veces no van de acuerdo a su competencia. El niño sufre, se va afectando cada vez más, se va llenando de estrés y aumenta su vulnerabilidad para el ambiente. Llega ya adulto o en la adolescencia, adultez, van a venir factores más precipitantes. Traumático, agresiones sexuales, la discriminación, el acoso escolar, el consumo de drogas. Hasta acá, hasta ahí, vamos teniendo los pródromos y los síntomas subumbrales, hasta que con los subumbrales, que ya vamos a ver más adelante, se van a iniciar los síntomas psicóticos, que van a devenir en esquizofrenia. Y va a ser en la fase no solamente de abuso, sino de estabilización en el mantenimiento. Y ahí se va a desarrollar más el aislamiento social, la pérdida de entender, la capacidad de disfrutar, el desorden mental que va a haber su cronicidad. Entonces, esto es un cuadro bastante explicativo de cómo se va dando la esquizofrenia desde que estamos reconociendo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguien me puede contestar? Todo claro, doctora. Muy amable, gracias. Vamos a ver ahora la clínica. Ninguno de los síntomas que vamos a ir conociendo, ustedes ya lo saben, por psicopatología, solo que vamos a ir integrándonos. Ningún síntoma o signo es patognomónico. Nadie puede decir por esto por esto es que tenemos esquizofrenia. Estos síntomas hacen el diagnóstico de esquizofrenia. Eso no existe en la esquizofrenia. Entonces vamos a ver que desde los antecedentes hay antecedentes esenciales.
se van manifestando y cambiando a lo largo del tiempo, ¿ya? Y para esto tenemos que ir considerando su nivel educativo, su personalidad, cómo es de niño, su crianza, cómo ha vivido, su capacidad intelectual de pertenecer a un grupo familiar, a un grupo cultural, a un grupo social o a grupos marginales. Tenemos que ir viendo todo eso. Antecedentes incluso donde quiénes son sus familiares. ¿Quiénes son sus familiares? ¿Cuánto de esquizofrenia o de otras psicosis hay en su familia? Todo eso tenemos que ir viendo, ¿ya? Y vamos a contar también con una historia premórbida más típica. Esas personalidades previas que son después desconfiados, inseguros, llenos de incertidumbre, llenos de temores, donde no se halla más. O también podemos tener ya en una historia primordial típica, personas que de pequeños han podido ser sociables, muy relacionados, muy inteligentes, pero que van a devenir poco a poco en los síntomas que vamos a ir conociendo. Entonces, lo que va a primar generalmente son los antecedentes esenciales y la historia primordial típica, ¿no? No todos los que tienen personalidad esquizoides, típicas, incluso la límite, no todos van a ser esquizofrénicos de ninguna manera. Seguimos en esta, se puede decir, evolución y vamos a tener signos y síntomas prodrómicos. Los signos y síntomas prodrómicos son los que existen días, meses o años antes de que la persona ya vaya a tener mayores cambios. Pero ya los de su alrededor dicen, caramba, esta persona no es la de antes. Y este chico, pero sí era bien alegre, este chico era conversador, este chico reía muy bien, era muy dedicado, estaba en la área, el segundo, tercero, de la ¿cómo está cambiando? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué le pasa? ¿No? Se está volviendo todo pasivo, todo egoísta, habla en medio de cosas un poco extrañas, ¿ya? Se cansa con facilidad, está letárgico, indiferente, como que tiene mucho desinterés, falta de motivación, tiene, a ver, vamos a buscar quién le puede ayudar, vamos a llevar al psicólogo, también le puede dar algo para que socialice un poco más, o quizás está deprimido, quizás está ansioso, se queda en su cuarto, siempre le gustaba salir, jugar, estar peloteando, estar haciendo así con años, ahora se aísla y comienza a tener su cuarto a oscuras, podría ser, y también tiene desórdenes en la comida, ya no comen a los horarios, ya no comparten, ya a veces casi no duermen, o se queda dormido todo el día. ¿Qué pasa, no? Como que nada lo levantara. Se ha vuelto descuidado. Antes le gustaba estar muy quizá, ¿no? Muy quizá, muy simpático, todo, y ahora no se baña, ¿no? No se baña, no se arregla, no se cambia la ropa, huele mal, comienza a quejarse de una y otra cosa, de su cadera, de dolores inespecíficos, y va comenzando a decir cosas estrafalarias, no puede ir haciendo abstracciones, tiene mayor dificultad en el colegio, o comienza a hablar de cosas filosóficas sobre la vida, qué puede ser, cómo puede llegar a algo, de cuestiones religiosas, comienza a estar muy metido en cosas un poco extrañas, esotéricas. Puede ir teniendo un poco de déficit neuromotor. Oye, hace unos movimientos un poquito raros, ¿no?
¿Y cómo es eso de que no se concentra? No puede aprender bien. Y antes hacía las tareas, ahora ya no, antes ayudaba en la casa, ahora ya no, antes hacía sus cachuelos, vendía sus cositas, todo. Y ya se alejó de los amigos, no quiere conversar, comienza a ponerse cada vez más desconfiado, a veces grandioso, cree que las cosas han cambiado, incluso cree que las cosas que tiene en su casa han cambiado y que quizás lo hacen a propósito, ¿no? No puede pensar con claridad. Entonces son síntomas y signos prodrómicos. Antes de que la persona ya pueda estar haciendo psicosis. Acá no hace psicosis todavía, ¿ya? Pero se van dando estos cambios. Ahora, todo esto que hemos dicho, ¿lo va a presentar? No. Uno presenta una cosa, otro presenta otra. Pero ya comienza a darse cambios, ya no es la misma persona y está un poco rarito. Hasta que surgen los signos y síntomas subumbrales. Ahora, esta secuencia no se da en todas las personas con esquizofrenia. No, unos se saltan entre los subumbrales. Pero si nosotros quisiéramos tener una secuencia así, poder observar, esto podría estar dándose. Por eso es que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, los signos y síntomas subumbrales ya son síntomas psicóticos de inicio, pero son atenuados, son leves, son breves, y están más limitados a los pacientes de alto riesgo. Son esos que tienen un inicio temprano, ¿no? Esos que comienzan al inicio de la adolescencia o en plena adolescencia. Y no siempre van a cumplir criterios de esquizofrenia o no van a alcanzar su gravedad, porque están ahí y están un poco dispersos, ¿no? Generalmente ellos tienen una historia familiar de psicosis. Entonces todo eso hay que averiguar. ¿Qué más se va a dar en el cuadro clínico? Vienen ya los signos y síntomas de esquizofrenia. Hemos tratado de resumir en pocas áreas psicopatológicas esto, pero por supuesto que cuando ustedes han estudiado psicopatología, deben haberles dicho estos síntomas se dan, pongamos, en esquizofrenia. Estos se dan en el otro. Estos se pueden encontrar también en esquizofrenia. En esquizofrenia, pongamos la anedonia, algunos la presentaban. Yo les enseñé eso, la apatía. La apatía les dije que era por sobre todo de los esquizofrénicos. Les dije también que la ambivalencia o la ambitimia era de los esquizofrénicos. Los cambios de afecto, de afecto plano, de limitado, de incomprensión afectiva y así una serie de cosas yo les he ido hablando en clase y así deben haberles enseñado a sus profesores. Entonces, acá hay una sistematización chica porque he tenido que medir el tiempo para esta clase, es una hora menos. ¿Ya? Entonces, aquí he tratado de resumir, pongamos en pensamiento, tenemos alteraciones en el contenido y en la forma. En el contenido vamos a tener atribuciones sobre las delirantes, la pobreza del contenido, del pensamiento, y las alteraciones de la acción. Ustedes saben que los signos y síntomas psicopatológicos están ahí. En cuanto a la forma, vamos a tener la asociación laxa de ideas, ahí vamos a tener la discriminación del pensamiento, las incoherencias, la ausencia de lógica, el pensamiento circunstancial, la tangencialidad, los neologismos, como vamos a llamar ellos algunas cosas, muy sugerentes, ¿no? El bloqueo de pensamiento, la bipolaria, el pensamiento en eco, el aumento de latencia de las respuestas, la perseveración. Entonces vamos a tener muchos de estos y vamos a encontrar en estas
ideas delirantes, tomamos las ideas, las delusiones o ideas delirantes paranoides, de daño, de persecución, de referencia, las místico-religiosas, de sanación, de salvación del mundo, todas mesiánicas. ¿Ya? Vamos a tener mucho de esto. Vamos a tener también el pensamiento, lo que les deben haber enseñado, el simbolismo primitivo, el pensamiento precategorial, y robo de pensamiento, interpretación de pensamiento, transmisión de pensamiento, publicación de pensamiento. Vamos a tener todas esas cosas, pero no necesariamente en el paciente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Es una gama riquísima de síntomas que se pueden presentar a nivel de pensamiento físico. A nivel de percepción, vamos a tener alucinaciones en los 5 sentidos, pero las que van a primar son las alucinaciones auditivas. También las visuales, y cuando ya tenemos las sinestésicas, las táctiles, las gustativas, especialmente las olfatorias y gustativas, en estas últimas, hay que tener en cuenta en qué otras patologías se pueden estar dando, porque estos están a veces presentes en patologías orgánicas, psicóticas, en psicosis orgánicas, secundarias a otras enfermedades. Entonces, que pueden ser esquizofrenia, parecerse esquizofrenia, pero que no son esquizofrenia. En la afectividad, ya les había dicho, el embotamiento claramente afectivo, la incomprensibilidad afectiva, la apatía, también podemos tener la depresión pospsicótica, que se da después de un episodio agudo al 75% de pacientes, y que lo vamos a ver más adelante. A nivel de psicomotricidad de conducta, vamos a tener la catatonía, que es se puede decir la más impresionante en cuanto a lo llamativo que es, ¿no? Porque muchísimo negativismo, que puede haber flexibilidad seria, posturas raras, por la gravedad, uno no podría hacerlas por mucho tiempo, pero ellos se pueden estar no solo horas, días enteros en posturas raras. El estupor catatónico o la agitación catatónica. El estupor catatónico, cuando están ahí quietos, y se puede pasar de estupor a agitación catatónica. Las estereotipias. Estereotipias incluso muy raras, donde las estereotipias que tenía una paciente era que por momentos hacía un sonido así como del chanchito, hacía, y después tenía unas respiraciones raras, ¿ya? Con unos ruidos no son descriptivos. Los manierismos, la ecopraxia, la obediencia automática. Iba a haber un deterioro global de la conducta a nivel personal y social. Ya les digo, abandono, las relaciones, la inercia, la bulia, o si no van a la extravagancia. La extravagancia viene con unos arreglos que no son de niños, sino que son extravagantes. Muchos de ellos, algunos los tienen ahora, esos los rockeros, con unas vestimentas extravagantes, los tienen ahora, ¿no? Pero que antes, pues cuando no se daba eso, eran más extravagantes, cosas, ¿no? O si no, las conductas de desorganización. El paciente puede llegar a la agitación psicomotriz y su conducta es terriblemente destructiva, que puede afectar al mismo y a los demás. La auto y heteroagresividad, que la gente tiene mucho cuidado, por lo que ellos se deciden homicida. La inadecuación sexual. La inadecuación sexual, nosotros hemos podido ver que un paciente tenía masturbación compulsiva y que se tatuaba, que él mismo se tatuaba, con un pene que tenía
unos tatuajes horrorosos y que está prácticamente sin piel. Y es como si nada, porque muchos de ellos tienen las interferencias del clima y la temperatura, ¿no? Que también deben haber estudiado en la ciudad. A nivel cognitivo, ¿qué vamos a tener? Prioritariamente el déficit atencional con fuertes fallas en la concentración, déficit de la memoria de trabajo, de la memoria verbal, de la memoria visual y en las funciones ejecutivas de planificación y atención. Uno le dice refranes a veces simples y no le puede interpretar. Al caballo regalado no se le mira el diente. Es que los caballos tienen dientes grandes. Eso no es una interpretación. ¿Qué significa? Que tienen los caballos, los dientes grandes, cosas así, en relación a lo que se podría estar pensando para que puedan interpretar. Perdón. En el cuadro clínico también vamos a tener las alteraciones somáticas. Pueden haber unos síntomas neurológicos como la estereognosia, la grafestesia. ¿Alguien me puede decir qué es la estereognosia? ¿Qué es la grafestesia? ¿O en qué se diferencian? ¿Alguien escuchó la pregunta? No se acuerdan de su psicopatología. Bueno, no es conocimiento que se puede tener a través del tacto, ¿verdad? Y la grafestesia es cuando uno puede reconocer, ya no con el tacto en este caso, sino cuando le dibujamos, pongamos una carita en la mano o en el brazo, o le ponen una letra, o le ponen un número. Tienen que recordar su psicopatología, por favor, porque si yo me ponía a revisar darles el ejemplo de cada una de las alteraciones que estamos viendo, no me alcanzan las 2 horas. Entre las alteraciones oculares, hemos dicho la ausencia de contacto ocular. No pueden sostener, sino el parpadeo. Ya dijimos que estaba en una relación a los neurotransmisores. Tenemos también las anomalías dermatológicas, las podemos ver en las manos, en los pies. El déficit del sueño, no duerme, la mayoría no duerme. Y la disminución de la latencia del sueño REM. Entonces, todo esto podemos encontrar en el cuadro clínico. Aparte de lo que hemos venido diciendo, que se pueden presentar. Dentro del cuadro clínico se sistematizan estos síntomas y se ponen 2 grupos, ¿no? 2 grupos donde se dice que unos son positivos y otros negativos y que también en relación, vamos a la localización. La localización que tenemos en los en el cerebro, ¿no? Frontal, atemporal, o los desfasajes. En los positivos vamos a tener las alucinaciones, las ideas delirantes, paranoides, de grandeza, religiosa, de influencia, control, poderes, incoherencias, disgregación, indescarrilamiento, la tangencialidad, la ilógica, el pensamiento esquizofrénico, que a decir cuál es, ¿no? El pensamiento esquizofrénico, todo eso, con la comunicación, con el pensamiento peculiar. La desconexión de la realidad,
la no conciencia de enfermedad, la conducta extravagante, agresiva, desorganizada, una catástrofe. Estos son los síntomas positivos. Los síntomas negativos van a tener la pobreza del lenguaje, tienen un lenguaje muy pauperizado, el caso en palabras o en el caso en lo que pueda significar la palabra. El pensamiento, la logia, en la logia está justamente estos dos, ¿no? Los bloqueos de pensamiento, el embotamiento o aplanamiento afectivo, el déficit de la atención, de la concentración y de la memoria, el escaso cuidado personal, el requerimiento social, la apatía, la anedonia, la bulla, la pérdida de motivación, la meta, el ser inconstante en las actividades. Es que él comienza a estudiar una cosa y está muy entusiasmado y después lo deja. Comienza otro y lo deja. Total, ha estudiado muchas carreras, doctora, pero a veces no ha llegado ni a la mitad. Todo lo deja. Igualitos en los gustos que pueda tener. Eso es lo que nos dicen los papeles. Entonces aquí vemos unas imágenes donde vemos que en esquizofrenia hay básicamente 4 grandes grupos, ¿no?, de síntomas. Los positivos, los negativos, cada uno con sus representantes, los síntomas afectivos, los síntomas cognitivos. Entre los positivos, alucinaciones y delirios; los negativos, lenguaje y comportamiento desorganizado, la afectividad plana e inapropiada. Los síntomas afectivos, la ansiedad, la depresión, la situación suicida. En los síntomas cognitivos, el deterioro de la atención, memoria y emociones. Entonces, ahí tenemos los grandes grupos y aquí están esos grupos relacionados con las áreas del cerebro que se encuentran afectadas. Yo quisiera que lo miren con detalle para que puedan ubicarse, ¿no? A dónde corresponden, de acuerdo a estos síntomas, de acuerdo a los circuitos cerebrales mal funcionantes, ¿no? Los síntomas positivos que habíamos visto a nivel mesolímbico, ¿no?, los negativos prefrontal y a nivel neuronúcleos, los síntomas afectivos en corteza prefrontal y ventromedial, síntomas cognitivos, corteza prefrontal dorsolateral, y la agresividad está básicamente en la amígdala, en la órbita frontal, córtex de la órbita frontal. Entonces, estos grupos son bastante significativos y orientativos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, doctora. Todo claro. Gracias. Vamos a ver la clasificación que nos brinda CIE-10 con sus 5 tipos, porque en nuestro país, como dije en la clase anterior, todavía sigue vigente la clasificación CIE-10 y pasaron muchos años en que seguimos trabajando con la CIE-10. Por más que en algunos centros hospitalarios la docencia la base a DSM-5. No se puede aceptar algo que todavía no tiene una aceptación a nivel mundial en 4 países. Entonces vamos a tener acá, vamos a dividir 5 grandes grupos. En realidad, los grandes grupos están en la región de esquizofrenia, ¿no? Pero son 5 grupos. La esquizofrenia de tipo paranoide. Como su nombre lo dice, reúnen los delirios paranoides con los de la grandeza. Básicamente los paranoides. Paranoides de referencia, daño, persecución, tipo demoníacos, religiosos, todas esas cosas. Las alucinaciones auditivas, diariamente, no quiere decir solo ellas. El primer episodio de esta esquizofrenia paranoide es en edad mayor a la catatónica.
y a la desorganizada. Entonces se demora un poquito en comenzar, salvo cuando alguien tiene una personalidad de muerte. Entonces ahí sí, el comienzo es más rápido. Ahora, si este tipo paranoico ha comenzado un poquito más atrás, se puede tener la ventaja de que ha podido formar una personalidad un poco más sociable, puede tener un poco de mejor contacto social. ¿Ya? Y esto puede ayudar en su enfermedad, porque hay personas que uno trata, mientras no están en un episodio agudo de esquizofrenia paranoide, ellos pueden pasar cuando uno no es psiquiatra, cuando uno no es perceptivo de conocimiento médico, o recuerda estas clases o que han leído, ¿ya? Entonces puede pasar como que en esta etapa donde no está el episodio, como digo, son normales. ¿Por qué? Porque se mantiene su grado de episodio. Y tengo una amiga, Vali es una chica que ha tenido 2 grandes episodios, uno en nuestro país y otro cuando estuvo fuera del país, ¿ya? Con hospitalizaciones en otros sitios, ¿ya? Y donde ha recibido incluso electroconvulsivoterapia, o sea, electroshock, ¿no? Y en los 2 sitios ha recibido cerca de 15, 18 sesiones de electroshock. Sin embargo, ella está acá en estos últimos años, desde la pandemia, está manteniendo acá después del segundo episodio que tuvimos fuera del país. Y yo la veo de tiempo en tiempo. Y cualquiera que la trate, incluso yo misma, me cuestiono, ¿no? Me cuestiono y digo, pero es increíble su nivel social, es increíble cómo se conduce. Ella es arquitecta, está especializada en esas cosas ecológicas y es docente en una universidad y se mantiene muy, muy bien en estos tiempos, ¿no? Y de verdad, ella comenzó, su primer episodio fue justo cuando estaba en 2 últimos semestres antes de terminar su carrera de arquitectura. Ya ella tenía, como siempre le gustó viajar al extranjero, actividades económicas, ella tenía alrededor de 23 años. Y ella mantiene un nivel de sociabilidad increíblemente bueno que tiene amigo. Da gusto porque las personas que la conocemos, uy, pero qué bien que está, ¿no? Oye, tú la ves, tú la tratas, yo actualmente no la estoy tratando, ¿no? Pero la verdad, no, ¿cómo la ves? Excelente, excelente. Y es así como pueden pasar. Ahora, sigamos viendo lo de la esquizofrenia paranoide, ¿no? Estas personas suelen ser nerviosos, desconfiados, reservados y a veces hostiles o agresivos. La inteligencia de ellos se mantiene eh, bastante bien, salvo en las zonas donde ha sido afectada, en zonas cercanas. Ahora estas personas suelen ser muy inteligentes. Esta chica es bien emprendedora. Y pueden tener también una relativa preservación de lo cognitivo y del afecto. Entonces, no están tan catastróficos si es que se hacen diagnósticos precoces, buenos, se usa buena medicina y se mantiene el tratamiento para que este tipo paranoide no sea visto tan mal, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Esquizofrenia paranoide terrible, por eso. En el tipo desorganizado hay una regresión importante hacia lo primitivo. Hablábamos de la angustia psicótica, en la afectividad decíamos que era una regresión a lo primitivo, ¿no? Un miedo primitivo terrible, al ridículo, al desinhibido, desorganizado.
Y esta sí suele ser un poco más precoz, antes de los 25 años. Ah, están activos, pero están medio híbridos, desorientados y no hacen muchas cosas por sí. Además, se desorganizan con cierta facilidad. Los trastornos del pensamiento y del lenguaje son fuertes, son severos, y su contacto con la realidad son esos que disculpen, se llaman esos loquitos que van a veces están desalineados, su comportamiento social y las respuestas afectivas son muy planos, muy distantes, muy inadecuados y afectivos, tienen risas motivadas, son logros marcados, esas risas burlonas, muecas incongruentes, como les digo, son el tipo catatónico, el compromiso mayor es de tipo motor, ¿no? Vamos a poder tener ahí el negativismo, el estupor, como si van a la excitación, la bipolar, la hipopraxia, la seria, catalepsia en algunos casos, adopción de posturas extrañas, las estereotipias, los organismos, el mutismo muy frecuente, ya hablamos de por excitación, en la excitación, en la agitación se pueden mencionar o dañar a los demás. Cuando están en catatonía así muy rígidos, puede haber un gran abandono con desnutrición, algunos no pueden ni vestir, hay mucho agotamiento y perjuicios. Como digo, todos estos síntomas no se dan en todos. El tipo residual es como quien dice, adquirización, y ahí está generando como si no tuviera la enfermedad, pero uno sabe que hay evidencia de una continuación de la enfermedad porque se van dando los síntomas negativos. Suele darse, eso sí, lo más importante es sacar que para ello tiene que haber habido por lo menos un episodio anterior. La esquizofrenia residual no es la que aparece así, siempre va a ser residual. Tiene que haber habido un episodio anterior. Pero al presente ya no va a tener esos síntomas tan fuertes que tiene. En el tipo indiferenciado, los síntomas no catalogan como para poder diagnosticarlos en nosotros. No es como una especie de cajón de desastre. Tenemos otros subtipos. Estos subtipos no son aceptados por todos, no son reconocidos por todos, pero en algunos casos, pongamos Kaplan lo considera, Henry lo considera, Pierre Pichot lo considera, muchos estudiosos lo consideran. Tenemos el bufete delirante que viene del francés, que nace en la psicosis delirante aguda, ¿ya? Y tiene un componente delirante muy polimorfo, pero así brutal, ¿no? Brutal, fuerte, ¿sí? Y que a veces está en relación a mucha inclinación de la conciencia. Dura menos de 3 meses. Y al final se dice que es una esquizofrenia. La esquizofrenia latente no están muy afectados, los síntomas psicóticos no van a ser constantes y en estas épocas se les considera dentro de lo que vendrían a ser los trastornos de personalidad límite, esquizoides y esquizotípicos. El subtipo oniroide están como dormidos dentro de un manto alucinatorio profundamente complejo, presentados en el espacio y fuera de la realidad. Están como líos. La parafrenia llamada paranoia, esquizofrenia, paranoia, ya, evoluciona con deterioro cognitivo. Tiene así un componente delirante muy sistematizado. La esquizofrenia pseudoneurótica, esto es bastante llamativo porque nos hace ver a un paciente que tiene, son las 3:15, Martín Ayala no va a entrar.
En la célula neurótica lo que al inicio vamos a ver son síntomas neuróticos, lo que llamamos la panansiedad. La panansiedad o ansiedad, las diferentes formas de ansiedad que pueden venir, una ansiedad generalizada, fobias, hipocondrías, convulsiones, y parece toda una gran neurosis. Por eso se llama paneurosis, ¿no? A la que se va a ir asociando la psicosis con bastante ambivalencia. Y a veces sexualidad. He tenido 3 o 4 pacientes así que al comienzo me hacían equivocar con diagnósticos no esquizofrénicos, pero a ver, al ver justamente esa paneurosis es que tuve que llegar a ese diagnóstico y utilizar antipsicóticos con gran resultado. Y ahora, según esto, Kaplan dice que ahora se diagnostica como trastorno límite de la persona. No todos, porque los que he visto no se parecen a ellos. El trastorno deteriorante simple o esquizofrenia simple, una pérdida progresiva, lenta, de los sentimientos así muy experimental, se puede decir. Están muy retraídos de las relaciones sociales y laborales. Y aparentemente no son psicóticos, no tienen alucinaciones, delirios, ¿no? Pero debe diferenciarse de la depresión, de la fobia, de la demencia, de los trastornos de personalidad. Hay que en estos casos ver que cumplan criterios para eso. El trastorno depresivo psicótico, que es la depresión o psicótica, que ya les dije hace un rato, y que el 25% de pacientes estaban asociados a ella y con altos riesgos específicos. La esquizofrenia de inicio temprano es generalmente en la infancia, en menores de 10 años, es un problema diagnóstico y que se diagnostica diferencial con retraso mental y con autismo. Es clínica, es crónica y el pronóstico en realidad es muy desfavorable porque esto se evoluciona a esos esquizofrenias. Está muy productivo, la esquizofrenia de inicio tardío después de los 45 años no es diferente a la esquizofrenia general, pero se da más en los genes y predominan los síntomas paranoicos. Su evolución nos brinda un diagnóstico favorable y tienen buena respuesta a los antipsicóticos. Clasificaciones. Tenemos también otra clasificación, la clasificación británica que se usó mucho tiempo y a raíz de la que se dio a conocer más los síntomas positivos y negativos, sin por ello ser Timothy Crown el que habló de los síntomas positivos y negativos, porque ya sabemos quién inició lo de los síntomas positivos. Entonces, Timothy Crown fue el que habló de esquizofrenia 1 y esquizofrenia 2. La esquizofrenia 1 caracterizada por más, no solo por más por síntomas positivos, y la 2 más por síntomas negativos. La 1 es aguda, es crónica y de buen pronóstico, mientras que la 2 es crónica y de mal pronóstico. En la 1 hay mayor actividad hiperdopaminérgica en los centros basales, pero esto no suele salir en las tomografías. En la 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener reducción de la actividad dopaminérgica central, y vamos a tener también el agrandamiento de los testículos. Todo esto está relacionado, ¿no? Pero acá la respuesta antipsicótica es pobre. En general, los síntomas negativos responden pobremente al tratamiento. Sí responden muy bien al tratamiento. La señorita Buchón tampoco va a entrar por la hora que es. Comorbilidad. Hay comorbilidad psiquiátrica y comorbilidad por otras enfermedades. En la comorbilidad psiquiátrica predomina la depresión, la ansiedad. La depresión es común y puede estar enmascarada por la misma enfermedad. Se dice que brinda una evolución más favorable a la misma esquizofrenia,
pero en otros casos, en el 10% de los casos, termina en suicidio. En la ansiedad, como dijimos en la clase de afectividad, la ansiedad es la compañerita de todo el mundo, y especialmente de los adultos. Por quizás los síntomas aterrorizantes que puedan tener de tipo psicótico, que les hacen entrar en pánico o llevan sintiendo la desintegración de su yo. Y ahí están pues también síntomas obsesivos, fobia, pánico, síntomas disociativos y otros síntomas de ansiedad que pueden agravar. Dentro de la comorbilidad psiquiátrica también es bastante frecuente el uso de sustancias psicoactivas y de alcohol, especialmente alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, vitamina, penicilina y LSD. En las comorbilidades con otras enfermedades podemos tener la obesidad, las enfermedades metabólicas, endocrinológicas, como la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el VIH, el hábito, el tabaquismo, la enfermedad de EPOC, la enfermedad obstructiva crónica, la artritis reumatoide. Por estas enfermedades es que uno tiene que hacer un buen control. Si bien no nos basta la clínica, pero tenemos que hacer controles de presión arterial, de control de funciones vitales, exámenes de laboratorio, bioquímica, hemograma, el EKG, el electroencefalograma, el electrocardiograma, la tomografía, la resonancia magnética, la tomografía de emisión de positrones, todo esto, si queremos, como quien dice, tener diagnósticos un poco más finos y con alimentos que sostengan nuestro diagnóstico. Tenemos que ver también por los cuidados, pongamos revisiones genitales, exploraciones pélvicas. A los pacientes con esquizofrenia se les deteriora mucho los niveles de la medicación, por los hábitos que tienen, por todo su descuido personal. Hemos encontrado varios pacientes con tumores de mama. Y después infecciones, ¿no? En las que están hepatitis. Entonces, todo esto a nivel de comorbilidad. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es netamente clínico. Y el diagnóstico inicial completo debe ser completo con una excelente historia clínica psiquiátrica. Familiares, ahí tenemos que ver la estructura familiar y el patrón de relaciones para ver cuáles son factores positivos y cuáles son negativos para la vulnerabilidad que puedan tener, han tenido y seguirán teniendo. Y las enfermedades médicas. Tenemos que hacer una historia psicosocial y una historia psiquiátrica familiar. Los amigos, los parientes cercanos, cómo se han llevado, cómo ha sido su personalidad y todo eso. Un examen mental muy detallado. Una evaluación física que incluya una exploración neurológica minuciosa. Y también realizar exploraciones complementarias necesarias, como va a ser ver los trastornos asociados, cómo ha ido la medicación, o cómo elegir el antipsicótico más indicado de acuerdo a los síntomas que presente, la psicosis por alcohol o drogas, para ver, porque cuando se suspende el antipsicótico, se exacerban los cuadros en esquizofrenia, pero con el tratamiento antipsicótico se borran y a veces no vuelven a tener, no se vuelven a tener. Y sería una psicosis orgánica o consumo de alcohol o de drogas. El riesgo de que se autolesione o que lesione a los demás, a su entorno en general, ¿no? Y ver qué medios puedan estar facilitando eso. Cuenta con dinero, cuenta con venenos en la casa, con sogas, con sitios donde se pueda colgar, ventanas que se puedan girar, todo eso, ¿no? La presencia de alucinaciones comandatorias suicidas que les ordenan matarse o que les ordenan matar. Matar y matarse.
las habilidades para su autocuidado. Entonces, todo esto tenemos que ir viendo para poder hacer el diagnóstico y después todavía vienen los exámenes auxiliares complementarios, como ya hemos estado viendo en la diapositiva anterior, como están las escalas psicopatológicas. Pongamos muy buena escala es el PANSS, la escala de síntomas positivos y negativos para esquizofrenia, que se usa en los ensayos clínicos de investigación con medicamentos. También el BPRS, tiene una escala breve de calificación psiquiátrica muy buena también para ensayos clínicos. Las pruebas de inteligencia, los exámenes de laboratorio, estudios de neuroimágenes funcionales. Los procesos que duran menos de un mes, que han sido tratados o no tratados, no deben ser diagnosticados como esquizofrenia, sino como un trastorno psicótico agudo, tipo esquizofrénico o esquizofreniforme, hasta que se pueda tener un avance mayor para poder decir que es esquizofrenia. Y algunos doctores, incluso hasta ahora, se consideran mínimo 6 meses. Empiezan los 5 considerados. Que los signos y síntomas no se deban a depresión o a medicación. Todo este correlato nos ayuda a tener un mejor diagnóstico. ¿Cómo va a evolucionar? Se inicia en la adolescencia con los síntomas prodrómicos que van a durar días o hasta un año antes de que se presente el cuadro clínico atenuado, si se dan los síntomas y signos, los subumbrales. Los pacientes que no salen del episodio agudo van inexorablemente a la felicidad arterial. Ellos son los pacientes que indefectiblemente a lo largo de toda su vida van a estar productivos. Y hay algunos así con fuerte producción toda su vida. El episodio agudo, el episodio psicótico se divide en realidad en 3 fases, ¿no? La aguda, donde están sobre todo los síntomas positivos, negativos y desorganizados. La segunda fase, que es la de recuperación o estabilización, que suele durar de 6 a 8 meses, la primera suele durar de 2 a 4 meses, posterior al tratamiento de la segunda estabilización. En el agudo, los síntomas positivos y negativos predominan bastante, y es por eso que uno tiene que ir al tratamiento inmediato. La tercera fase es la fase estable, donde ya los pacientes están con poca sintomatología o asintomáticos. Y algunos pueden presentar tensión, ansiedad, etc. El primer episodio psicótico suele ser abrupto, muy aparatoso. Y puede estar, puede ser un episodio único, sí, pero son las excepciones. El periodo crítico está en los primeros 5 años, donde hay 80% de recaída. Después de los 5 o 10 años de su primera hospitalización, generalmente el diagnóstico se da recién con el primer episodio agudo, aunque los síntomas han estado ahí, y con la primera hospitalización a medida de meses. De ellos solamente el 10-20% van a recuperar una vida relativamente normal. 20 a 30% su mejoría va a ser moderada, y 40 a 60% van a estar notablemente afectados toda su vida. Con los años, los síntomas positivos tienden a disminuir, pero los negativos tienden a aumentar. Esto entonces va a avanzar con exacerbación, o sea, con reutilizaciones y con remisiones. Es una enfermedad crónica y pocas veces se puede volver a la normalidad. Y cada recaída provoca mayor deterioro comparado al pasado. Y esta es la diferencia con los trastornos del humor, donde si bien hay deterioro, pero el deterioro no es tan llamativo ni tan progresivo en intensidad como en el esquizofrenia. A veces el
El episodio agudo va pues después va seguido de la depresión post-psicótica, ¿no? La mayoría de estos pacientes van a ir por la vida con carencia de objetivos, inactivos, mucho miedo a salir, muchas hospitalizaciones, llegan a ser abandonados, personas sin hogar, sumidos en la pobreza, sin ayuda mayor. Hasta los centros comunitarios los rechazan. ¿Cómo es el pronóstico? El pronóstico de la enfermedad misma es mal. La esquizofrenia igual pronóstico mal. Pero, ¿qué cosa puede mejorar el pronóstico? Si se inicia tardíamente, si el inicio es agudo y tardío, ¿no? Si han habido desencadenantes que sean obvios, como el consumo de drogas, que puede desencadenar. Que tengan antecedentes premórbidos, positivos, que tenga síntomas de trastornos depresivos, que esté casado. ¿Por qué casado? Porque tiene redes de apoyo. Las redes de apoyo tienen que ser de calidad para que estas sirvan de verdadera ayuda. Los antecedentes familiares con trastornos del ánimo. La presencia de síntomas positivos, porque responden mejor a los antipsicóticos. El hacer diagnósticos precoces y tratamientos antipsicóticos también precoces, adecuados en tiempo de dosis, sostenidos a lo largo del tiempo y que estos hayan tenido buena respuesta. El deterioro cognitivo en realidad es un factor de pronóstico bastante negativo más que la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque va a ir poniendo cada vez peor. Entonces, si el deterioro cognitivo va en aumento, como se le da que ya marcado, esto nos dice de todas maneras que el pronóstico es muy malo. Y generalmente va desde el primer episodio. Las alteraciones cognitivas nos sirven para los ensayos clínicos actualmente con mayor importancia que los mismos síntomas positivos. Diagnóstico diferencial, los trastornos psicóticos secundarios o psicosis orgánicas de causa conocida, ¿no? Por drogas, por enfermedades metabólicas, tipo diabetes, enfermedad renal, epilepsia del lóbulo temporal, los tumores, las infecciones, las cerebrales, las encefalopatías, los trastornos del ánimo o psicosis afectivas orgánicas, probablemente porque son orgánicas, las psicosis disociativas, las psicosis perturbadas. Tenemos también un diagnóstico diferencial con el trastorno esquizofrénico. El cuadro dura entre un mes y los 6 meses. El trastorno psicótico breve que puede ir de un día, unas horas, a menos de un mes. Y su recuperación es muy buena y a lo primordial, ¿no? El trastorno esquizoafectivo cuando se mezclan los síntomas de esquizofrenia con síndromes maníacos o depresivos. El delirante persistente o paranoia, que tiene ideas delirantes, no extrañas al menos un mes, sino otros síntomas. Los trastornos de personalidad esquizotípico, esquizoide y paranoide, y también los límites, que en realidad presentan síntomas esquizofrénicos leves, salpicados, durante toda su vida, pero el inicio no ha sido identificado. Entonces es así como que va picando, ¿no? Pero no persiste. En el tratamiento vamos a tener que hacer un tratamiento integrado y multidisciplinario, donde se involucra al paciente y a la familia, pero con colaboración activa para el corto y largo plazo. Las formas de tratamiento. Hay tratamientos biológicos, como antifarmacológico, antipsicótico, y la terapia electroconvulsiva, hay tratamientos psicológicos y los sociales. Vamos a ver ahorita, ¿no? La hospitalización. La hospitalización puede ser para estudio, para procesar diagnóstico, para ver por la severidad del cuadro psicótico, con riesgo personal y el entorno, para estabilizar las dosis de los fármacos o hacer el cambio de los fármacos cuando puede ser muy agudo. Se hospitalizan a los agudos, naturalmente, ¿no? Los que se hospitalizan a los que tienen riesgo suicida, homicida, a los de conducta desorganizada
muy interferentes con los, con el entorno de consigo mismo, los que no tienen dónde cobijarse, digamos, mientras se logran sistemas de apoyo comunitario, como las casas de buena acogida que tenemos en nuestro país. El tratamiento farmacológico antipsicóticos es la base. Psicosis, tratamiento antipsicótico. En el proceso agudo hay mejoría franca en 60% de los pacientes. Una mejoría mediana será en 40% y de ellos el 10% no va a mejorar. Eficacia. La eficacia de los antipsicóticos se da especialmente en los síntomas positivos. Y está casi nula o bastante limitada en los síntomas negativos y cognitivos, salvo algunos antipsicóticos atípicos, no todos, ¿ya? Y van a diferir entre sí estos antipsicóticos por los efectos secundarios, por eso se clasifican todos. Todos actúan bloqueando el receptor D2 de la dopamina, pero con diferentes grados de actividad. El bloqueo del receptor D2 mesolímbico va a bajar la hipertropaminérgia del organismo y va a reducir los positivos. En cambio, los otros van a actuar sobre los deterioros, los trastornos cognitivos. Y todos producen efectos secundarios extrapiramidales y muchos de ellos hiperprolactinemia y síndrome metabólico. Tenemos entonces la clasificación en antipsicóticos convencionales, que son los más antiguos, o tradicionales, o atípicos, o de primera generación, o antagonistas de los receptores, básicamente dopamina. El segundo grupo son los antipsicóticos de segunda generación, o atípicos, o antagonistas de los receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos. Las fases de tratamiento generalmente son dos grandes fases. El psicótico agudo, ¿ya? Que va a ser, hay que hacerlo inmediato para eliminar los síntomas más severos que son los positivos. Dura más o menos 4 o 8 semanas y hay que diferenciar los síntomas secundarios. Digamos la acaticia de la agitación psicomotora. La acaticia es más subjetiva, la agitación psicótica es más objetiva. Si hay efectos secundarios extrapiramidales, se usan anticolinérgicos, antiparkinsonianos, tipo buprenorfina. Se usan también benzodiazepinas o propranolol, que es un beta bloqueador. Y los antipsicóticos de alta potencia, orales o intramusculares, no dan exceso de sedación. No es que no den sedación, sino que no dan exceso de sedación, a diferencia de los de baja potencia. Haloperidol y los antipsicóticos de depósito o de acción prolongada, que son intramusculares, estos últimos pueden provocar distonía o acaticia, pero todo eso se puede eliminar con los anticolinérgicos, antiparkinsonianos o por lo menos atenuados. Las benzodiazepinas son muy eficaces en la agitación. Todo esto en cuanto a la la fase de estabilización y mantenimiento, el objetivo es evitar la recaída y mejorar el nivel de funcionamiento del paciente. El incumplimiento que se da en estas fases es del 40-50% a los 2 años. Pueden dejar la medicación. Ahora, si se utilizan medicamentos de acción prolongada de depósito que son intramusculares, en vez de la vía oral, esto es mucho más factible de continuar el tratamiento y de lograr mantenerlos en mejores condiciones. El tratamiento no debe ser descontinuado. Y el tratamiento mínimo debe durar 5 años, pero para mejor evolución debe durar un periodo indefinido de tiempo que puede ser toda la vida. La clozapina es el único antipsicótico atípico eficaz en esquizofrenia resistente. ¿Ya? Los efectos colaterales y extrapiramidales que tienen son leves, pero tienen un alto grado de agranulosis y convulsiones. Todo esto lo van a ver probablemente
con el doctor Ramos en su clase de antipsicóticos. Ya nos estamos pasando de tiempo. Tenemos antipsicóticos entonces de primera generación o tradicionales o típicos, ¿ya? O para la dopamina, y los medicamentos de segunda generación para serotonina, dopamina o atípicos. Entonces, los que están con amarillito, son los que tenemos actualmente en nuestro medio. Topramacina, fluoxetina, noperidol, fluoperacina, sulfirina, pericecina. De este grupo, los que están con asterisco son medicación también de depósito o de acción prolongada vía intramuscular. De los de segunda generación, los que están con amarillitos son los que tenemos actualmente en nuestro medio. Ya, tenemos albuterol, que a veces llega en acción prolongada, y tenemos también risperidona, que es la consta, que también es de depósito. Todos los otros son vías orales, ya. Aunque tenemos ciprasidona inyectable y teníamos olanzapina inyectable, pero de corta duración, especialmente para agitación sin mayor selección. Entonces, entre los tratamientos, ¿qué más vamos a tener? La terapia electroconvulsiva, el electroshock. En primer lugar, para catatónicos, son espectaculares. Usted le pone electroshock a un paciente que ha tratado patología neurológica, que es un sistémico catatónico, y la mejoría a las 2 horas, 3 horas de haber aplicado la primera sesión de electroshock es increíblemente mejorada. Valga la redundancia, es de verdad espectacular. De lo que no comía, de lo que estaban tiesos, se mueven, pueden comer. Se usa también el electroshock en el riesgo suicida, en los depresivos graves, en los que están severamente alucinados o delirantes, como el paciente que una vez se tiró del 11º piso de cardiología del Rebadiati hace como 10 años, ya cuando un técnico le estaba llevando a que le hagan su riesgo cardiológico para ponerle el electroshock. Estaba delirante, y ya no dio tiempo de ponerle el electroshock porque el cardiólogo no quería ir a hacer el riesgo cardiológico a hacer un local. Y lo llevaron a hacer y el paciente se le escapó, no lo llevó suficientemente grave y se tiró por una de las ventanas del cuarto. La terapia electroconvulsiva también ayuda cuando no hay buena respuesta antipsicótica aún a las dosis altas. Los tratamientos psicosociales son muy importantes y sirven para desarrollar las habilidades sociales. El paciente sea autosuficiente, que hayan habilidades prácticas, que mejore la comunicación interpersonal, para que todo esto ayude a tener una vida más independiente, más dentro de la vida. El entrenamiento en habilidades sociales es un tratamiento cognitivo conductual de entrenamiento en habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Son conductas que resultan eficaces en la interacción social. Pueden incluir comunicación verbal y no verbal, autoconciencia de sentimientos y de las actitudes, percepción del contexto, capacidad de respuestas adaptadas y respuestas sociales. Pueden ser individuales o grupales. ¿Cuál es el objetivo de esta terapia? Es reducir el estrés y las dificultades en las relaciones sociales, incrementar la posibilidad de cómo enfrentar situaciones de interacción social y reducir las reclamaciones. Aplica técnicas conductuales y técnicas de aprendizaje. La psicoterapia familiar es importante. ¿Por qué? Porque al paciente, generalmente esquizofrénico o no, la terapia familiar ayuda en esto, porque al paciente se le considera como archivo expiatorio. Más aún en esquizofrenia, donde el paciente es estigmatizado en la escena familiar. Hasta los médicos los estigmatizan. Y hasta los colegas estigmatizan a los psiquiatras. Yo me acuerdo que algunas veces una llegaba y decía, ¿usted es psiquiatra? Sí, yo soy la psiquiatra que viene a hacer una consulta. Pero usted no tiene cara de psiquiátrica, no tiene cara de psiquiatra. Entonces hasta los mismos colegas están.
Pues la psicoterapia familiar va a ayudar a la rápida solución de problemas en la familia, algunos problemas más sencillos que puedan ayudar a los pacientes a vivir mejor y a evitar las recaídas. A dejar la familia para que pueda disminuir y ser posible eliminar el estigma que avergüenza a la familia y avergüenza al paciente, o la falsa premisa que dicen que el paciente esquizofrénico o paciente con esquizofrenia es un peligro social para cualquiera y especialmente para los niños, por eso es que los alumnos no quieren que vengan a casa, quieren que estén institucionalizados todo el tiempo. Y por último, la psicoeducación. La psicoeducación es enseñar a la familia y al paciente, la familia es la que más tiene que atender en estos casos, si el paciente está en condiciones también, a conocer su enfermedad, a conocer los pródromos, a conocer los síntomas que nos están avisando de las recaídas, a manejar la dosis, a volar a contactar con el médico para evitar las hospitalizaciones, para evitar las recaídas y para la adherencia al tratamiento. Entonces, esto es en cuanto al tratamiento. ¿Alguna pregunta, por favor? Y disculpen que les esté robando ya 14 minutos de su tiempo. Todo claro, doctora. Ok, les agradezco mucho su atención. Espero asistan más a la clase. Les agradezco muchísimo. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes.